es Ponte Exa FM. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete 25 minutos en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia. Vamos a dar espacio para analizar lo que sucede en la Asamblea Nacional. Y voy a repetir lo que vengo sosteniendo. Nos gustaría profundizar y analizar los acuciantes problemas que tiene el Ecuador, cómo la Asamblea debiera contribuir con la legislación para enfrentar temas acuciantes, falta de empleo, crisis económica, la inseguridad ciudadana, el tema del mejoramiento del nivel de vida de los ecuatorianos. Cierto es que el Ejecutivo anuncia para este viernes un proyecto de ley urgente en materia económica, pero el desafío es cómo contribuye la Asamblea Nacional en materia de legislación y, por otro lado, la otra gran tarea, la fiscalización. Si el Ecuador sufre una galopante corrupción, si aquí se habla de más de 70.000 millones de dólares solo en los últimos 14 años, como testimoniar el propio jefe de Estado ecuatoriano. Simplemente esos son los grandes temas. Lo otro, cierto es que el usar un dólar sagrado del Estado ecuatoriano debiera respetarse. Sin embargo, lo que ha ocurrido en los últimos días y semanas en la Asamblea Nacional es estas denuncias de presuntas irregularidades, al menos contratos cuestionados, como el último que el lunes pasado se denunciara contratos para desayunos y almuerzos que han sido estigmatizados. Insisto, a lo mejor para el ciudadano común dice, oiga, preocupados de esto cuando hay otros grandes temas, pero no podemos sustraernos porque es también el manejo de los sagrados recursos del pueblo ecuatoriano. Quiero dar la bienvenida al asambleísta independiente, presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y en estudios nos acompaña el asambleísta Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, nativo de Galápagos, con amplia trayectoria política y que lo recibimos en estudios. Para ilustrar lo que ha sucedido durante los últimos días, queremos revelar el testimonio de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, que por cierto, en paréntesis, la hemos invitado. Sí sería bueno que acepte, tiene que rendir cuentas ante los medios de comunicación, y no ha aceptado entrevistas, lastimosamente, la presidenta de la Asamblea Nacional. Esto dijo este martes. El contrato fue procesado por la señora Gloria Larenas, ex administradora general de la Asamblea Nacional, y firmado por la señora María Paulina Moreno, secretaria de Relaciones Internacionales. Ambas funcionarias vienen de la administración anterior y tienen la delegación administrativa y la responsabilidad para realizar estos procesos de contratación pública. Al pedir la información respectiva, han manifestado que estos procesos vienen realizándose periódicamente desde las administraciones anteriores en la Asamblea Nacional. Yo invito a revisar el portal de compras públicas, donde se puede verificar que el mismo proveedor presta servicios similares tanto a la Asamblea Nacional como a la Cancillería, con precios similares o más altos. Que luego de revisar la información que he requerido sobre este contrato, he decidido que se oficie a la Contraloría General del Estado para que se realice una auditoría. Y como se trata de un proceso previsto para el 2022, he dispuesto que se suspenda su ejecución. Este contrato tiene 0 anticipo y hasta ahora no se ha cancelado ni un solo centavo de dólar. También he dispuesto suspender todos los procesos administrativos y financieros que se encuentren en marcha o planificados para que se revisen minuciosamente por un equipo especializado y se valore su continuidad o terminación. Bien, esas son las palabras de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Quizás una digresión. Señala que los responsables son de la administración anterior, pero doña Guadalupe Llori, usted contrató eso.
Usted confirmó en esos cargos que en las últimas horas les ha pedido la renuncia, pero si firmaron, si llevaron a cabo este proceso, fueron los ratificados, porque vamos más de 100 días, el 14 de mayo se instaló la Asamblea Nacional, de su presencia en la presidencia de la Asamblea Nacional. Hay que añadir, hoy Diario El Comercio publica esto que también ha sido denunciado, los viáticos en la Asamblea se quintuplicaron de $19,225 en el mes de agosto, en el mes de julio, en el mes de agosto $106,000. Es decir, aquí tiene que haber una explicación del por qué. Bienvenidos a Fernando Villavicencio y Pedro Zapata, asambleístas. Quisiera empezar con Fernando Villavicencio, porque ayer la presidenta de la Asamblea Nacional también deslegitimó de nuevo sus denuncias. Buen día. Saludos, Miguel y el colega Pedro Zapata en estudio. Bueno, empezaré por el comienzo. La presidenta de la legislatura no puede sacar el cuerpo a un contrato o a una serie de contratos firmados bajo su responsabilidad y pleno conocimiento. La señora Larenas fue removida la semana anterior por una denuncia que yo presenté, no sé si usted sabe, sobre un presunto intento de cobro de una coima de 7,5% al señor que maneja las máquinas de café. A ese nivel estamos hablando. ¿Y usted denunció, puso en conocimiento de la presidenta de la Asamblea eso? Por supuesto, me reuní con el asesor Julio Sarango, con la señora Larenas y con el equipo de administración de la Asamblea y con el señor contratista, a quien una señorita de la Asamblea le pidió el 7,5% de el monto de las ventas de este señor que provee café. A ese nivel estamos hablando. ¿Y está aprobado eso, asambleísta Villavicencio? Por supuesto, el señor proveedor del servicio estuvo en la Asamblea, me dejó los documentos, me dejó los chats, ¿sí? Toda la documentación, y encaramos el tema con la señora Larenas. Así es que la señora Larenas, que proviene efectivamente de la administración del señor Litardo, y otros altos funcionarios de la Asamblea, gran parte correístas y otros litardistas, se quedaron de asesores de la presidenta Yori. Yo estoy pidiendo, ya me adelanté a la señora presidenta, yo he pedido formalmente que me remitan toda la información, y esto escuche, Miguel. Durante la administración de Litardo, en el portal Periodismo de Investigación, Cristian Zurita, Marlon Puertas y quien habla, publicamos antes de la inauguración de la nueva asamblea un reportaje donde se dio cuenta de la existencia de 1,327 empleados en el rol de pagos. 1,327, de los cuales casi 500 corresponden y son de decisión exclusiva de la presidenta o del presidente de la Asamblea. El resto son asesores, asistentes de los legisladores y de las comisiones, y un pequeño número son trabajadores funcionarios de carrera. Resulta que la nómina actual, luego de que han despedido a decenas y no centenares de trabajadores, la nómina actual de la Asamblea Nacional es igual de 1,300 trabajadores. Entonces yo le he pedido ayer a la presidenta que me remita todo el registro de los trabajadores enrolados entre mayo y septiembre del 2021. También le he pedido efectivamente lo que publica ahora Diario El Comercio, que es de susto, de terror. Ahí se aparece Chucky, como dice la señora presidenta. ¿Por qué? ¿Cómo es posible, Miguel y colegas legisladores que me escuchan y el país, que en época de pandemia se hayan quintuplicado los viáticos? ¿Y cuáles son esos viáticos? Claro, los viáticos también ella dice que son ahora reposición de gastos, ¿sí ve? Como el cuentito de Rafael Correa, ¿no? Sí, del acuerdo entre privados. Ahora ya no son viáticos, es reposición de gastos. Claro, entonces ella se va y se pasa una noche o 2 noches en el resort del Tena, a una horita de su casa en Orellana, y se paga $423 de hospedaje. Esos son viáticos. ¿Cómo no van a quintuplicarse los viáticos de esta manera? Yo acabo de venir de Galápagos, de la tierra del
honorable legislador Zapata, y me he pagado en un hotelito de ahí de Santa Cruz $35 la noche, incluyendo desayuno, y de mi plata. Yo no he pedido un centavo de viáticos a la Asamblea Nacional en los 4 meses que voy. Así es que estos son los temas de fondo, Miguel. Aquí la presidenta no puede sacar el cuerpo y salirse a la vereda. Ella es responsable de todos los contratos, del pago de viáticos, del intento de compra de los carros de alta gama que yo mismo paré. Y todo el odio que tienen en mi contra es por haber revelado esta información y otra de la Contraloría General del Estado. Bienvenido al asambleísta Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, él es de Galápagos. ¿Cómo ve este escándalo que, como decíamos, debiéramos estar hablando de legislación, de fiscalización, pero no nos podemos sustraer de esto, del manejo de los sagrados recursos del Estado ecuatoriano? Buen día. Muy buenos días, gracias a Radio Democracia por la invitación. Mire, hay que diferenciar dos cosas en la Asamblea, ¿no? Lo primero es el tema política, digamos de gestión política bajo la responsabilidad de los 137 asambleístas. Y la otra parte es la parte administrativa. Y en la parte administrativa, la presidenta de la Asamblea tiene la responsabilidad de dirigir conforme lo manda la ley, la ética y la moral. De manera que cualquier desviación que pudiera generarse dentro de la parte administrativa, hay la responsabilidad de la cabeza. Aunque, de acuerdo a la ley de la Contraloría, también quien es la máxima autoridad solidariamente responde porque sus colaboradores puedan haber incurrido en alguna falta. Un saludo también al asambleísta Villavicencio. Gracias por lo de honorable y gracias por lo de colega y todo lo demás. No se expresó así allí en Galápagos cuando estuvo este fin de semana. Y ojalá siempre sea esa su actitud, señor asambleísta. Yo comparto con usted aquello. La presidenta no puede salirse de una responsabilidad que ha sido hoy pública respecto a aquello. Y a los viáticos también. Porque uno debe ser responsable de sus actuaciones. Yo he venido de Galápagos algunas veces, porque como no es ya exigido el estar presentes en las sesiones de la Asamblea, las sesiones son telemáticas o virtuales. De hecho, yo me pago mi boleto para venir acá. Generalmente 2 semanas paso en territorio y 1 semana como la que estoy aquí, me pago mi boleto. Todos los gastos son asumidos por mí porque así corresponde y porque además hay prohibición expresa de que en estos casos no se le pague a nadie viáticos. Yo no entiendo cómo es que creció y ha crecido efectivamente el rubro de viáticos cuando está prohibido para nosotros. Habría que investigar realmente hacia dónde fueron investigados. Ahora, de acuerdo a la ley, los viáticos es un estipendio económico para que usted cubra, bajo un límite, para que usted cubra los gastos de alimentación, de hospedaje y en algunos casos de movilización, ¿no? De manera que hay que examinar aquello porque usted puede gastar más dinero, pero no le repone la entidad. Claro. No, le repone el límite, así usted vaya a un hotel 5 estrellas. Eso habrá que ver si es que efectivamente la Asamblea pagó viáticos, estipendios económicos sobre la ley, porque eso está regulado y normado y nadie puede hacer nada contrario a la ley. Por cierto, lo que ha sido exhibido y decía el asambleísta Villavicencio, no se ve bien. Y más allá de la parte legal, que hay que apegarse estrictamente, la parte ética también. O sea, una presidenta de la Asamblea en su tierra alojándose en un resort. O sea, eso no se ve bien. Y más allá de lo legal, que es importante, que hay que respetar la ley, en lo ético no suena bien, asambleísta Zapata. En la vida no solamente hay que ser, sino parecer. Y precisamente por aquello es que la ciudadanía tiene un mal concepto de los políticos. Político es el arte de servir y hay que llegar a tener el poder que le da la ciudadanía para servir a la ciudadanía. Pero en lugar de eso se sirven del país. Eso está mal. Y un país que está en crisis económica, que el gobierno y el Ministerio de Finanzas permanentemente ha negado pagos, por ejemplo, como a los maestros, a los que se han jubilado, problemas en el IES, problemas en todo lado, por falta de dinero.
No puede haber pues, un servidor público, y menos aún quien funja de máxima autoridad, que se esté gastando en dineros sobre lo que hoy la ciudadanía siente que no tiene trabajo, no tiene empleo, que la reactivación económica no llega. Entonces, no solamente hay que ser, sino parecer, y hay que estar de acuerdo a la situación económica del país. Y las entidades públicas también sufren aquello, pues entonces que todo el mundo nos apretemos los cinturones y seamos el ejemplo y el espejo para que el ciudadano y la ciudadanía entiendan que realmente hay un problema grave económico en nuestro Ecuador. Asambleísta Fernanda Villavicencio, el tema de los viáticos, usted tal vez tiene la lista, quiénes, cómo, especialmente en los 2 últimos meses, en donde se refleja, como publica El Comercio, un incremento de 5 veces entre julio y agosto. Sí, tenemos una información parcial, y no quisiera adelantar todo, pero de alguna manera el círculo cercano, el círculo de seguridad y asesores de las máximas autoridades de la Asamblea Nacional son los que se llevan la medalla de oro por el gasto de los viáticos. Y también hay legisladores. Por eso es muy importante analizar este elemento en época de pandemia. Los legisladores tienen la opción A, de quedarse en casita, ¿sí? Bostezar, comer guineitos, como algunos aparecen incluso ahí mostrando lo que no deben, y quedarse en casita, pagar un buen internet y actuar y trabajar. Yo puedo decir todo lo contrario. La Comisión de Fiscalización es la que más trabaja, y eso lo dicen las encuestas. Trabajamos 14 horas diarias, tenemos ya 3 juicios políticos, 65 grandes casos de corrupción que a muchos les duele la cabeza y el estómago. Usted sabe, Miguel, conoce mi trayectoria periodística, y claro, esto les molesta. Esto es lo que les molesta. Estos son los temas de fondo. Pero como usted dice también con precisión, aquí robar un sucre, pero un dólar, es igual que robarse 1.000 millones o desaparecer una refinería. Esos son los trabajos de la Comisión de Fiscalización. Por eso, Miguel, yo he pedido a la Contraloría General del Estado que en lugar de negarse a entregar información de los legisladores, ¿sí?, entregue y haga una auditoría sobre los gastos de la Asamblea Nacional en el periodo de César Litardo y también en el periodo de la señora Guadalupe Llori. Además, está en investigación en la Comisión de Fiscalización este proyecto inconcluso del Parlamento moderno que inauguró el Corcho Cordero, que debía costar 24 millones, y al final la cifra se disparó sobre los 78 millones de dólares, y el complejo legislativo no existe. Los legisladores están por ahí como parias en edificios abandonados, botados, y no tenemos todavía un complejo legislativo moderno como ofreció el correísmo. El tema de la Contraloría, hay una consulta que se formulará al Procurador General del Estado a ver si entrega o no, si es reservado, cuando la Contraloría no lo ha hecho, pese a los pedidos que se han formulado. ¿En qué estado se encuentra esto, asambleísta Villavicencio? Mire, es inconcebible, imperdonable que el Contralor General del Estado no se dé tiempo para leer la ley orgánica de la Contraloría, sus reglamentos. Él no tiene ninguna facultad para negar información al primer poder del Estado. Sin duda, cuando él se niega, lo que está haciendo es encubriendo a algunos legisladores que tienen glosas grandotototas y otras chiquitititas, pero glosas al fin. No significa, no es nada malo tener una glosa ni nada bueno. Este es un proceso que se puede desvanecer. Hay formitas de desvanecer las glosas. Una es la formita que la hizo Polit y la hizo Celi, cobrando sobornos, como en el caso de Odebrecht y en el caso de No Limit, ¿verdad? Y hay otras formas legales de desvanecer una glosa. Yo no sé por qué se asustan los legisladores que tienen indagaciones por ahí, que tienen responsabilidades civiles culposas, administrativas, porque se asustan, deberían dar la cara. La Asamblea Nacional es el primer poder del Estado y nadie le va a negar la información. ¿Qué es lo que hace el Contralor? Para lavarse las manos, ¿sí?, le pide al procurador. El procurador con la misma agua sucia se lava las manos y le pide a la Asamblea. Ahora vamos a ver qué dicen parte de los glosados, si autorizan o no a entregar la información. Lo que ha hecho el Contralor General del Estado es pavimentar el camino para un juicio político. Pero, ¿cómo es que el Contralor subrogante, el doctor Río Frío, no quiere entregar esos documentos cuando usted señala que está en contra de la ley? ¿En qué sustenta eso? En que supuestamente es información personal. ¿Qué información personal? Estamos hablando de
de recursos públicos, ahí no hay información, hay plata del Estado. Pero no solo se niega a entregarme información de los legisladores, esto es mucho más grave, Miguel, lo que voy a denunciar. Se niega a entregarme información de contratistas chinas que están siendo investigadas en la Comisión de Fiscalización, como el caso de Coca-Cola Sinclair. Le pido que me remita todos los expedientes de la compañía china Sinohydro, y me dice tiene como 14, pero no le puedo remitir la información porque está bajo condición de reserva. También le pido información sobre el caso del tranvía de Cuenca, otra investigación que lidera la Comisión de Fiscalización, y el ilustre contralor subrogante nombrado desde la cárcel 4 me dice que tampoco me puede entregar la información porque está bajo reserva. Así no podemos seguir, definitivamente. Es decir, el Contralor está tapando estos hechos públicos del manejo de los sagrados recursos públicos que la Constitución, artículo 211, le obliga a la Contraloría General del Estado a auditar y controlar esos recursos. Clarísimo, está tapando y está bloqueando un proceso de investigación del primer poder del Estado. ¿Sí? Reitero, el Contralor está violando la Constitución, la ley, y atacando a los procesos de fiscalización que lleva adelante la Asamblea Nacional. Por eso tendrá que responder. Yo no puedo fiscalizar porque soy el presidente de la comisión, pero espero que algún legislador sensato que no tenga glosas, ¿sí?, se arriesgue y se atreva en nombre del país y la verdad a formalizar un juicio político. ¿Qué piensa asambleísta Pedro Zapata del Partido Social Cristiano respecto de esto que debiera entregar la Contraloría General del Estado? A ver, yo no entiendo la verdad por qué el Contralor no remite la información. Quizás habría que diferenciar, digo quizás, de información que sea de carácter privado cuando se refiera a hechos que puedan acontecer dentro de lo que el quehacer privado o empresarial privado. Pero en lo público no, porque nosotros respondemos en la gestión pública y debemos responder por nuestros actos. Claro, de tal manera... La Constitución, ya, el 211, y lo dice la ley de la Contraloría también, no solo auditar los recursos públicos, sino los recursos públicos que vayan al sector privado también. Correcto, correctísimo, eso es así. Pero el Contralor debería responder y entregar todo lo que debe entregar. El asambleísta Villavicencio, y esto es lo que también le hace daño a la Asamblea y le hace daño al país, generalizó hace un rato al decir que hay legisladores que tienen miedo de que esto se... Esto hizo público ya el periodismo de investigación, don Miguel. Hizo público ya, el Contralor encubre las glosas de los asambleístas. Y en estas glosas, en el listado, que suma 80 millones de dólares aproximadamente, en ninguna parte está Pedro Zapata. Y yo tengo una dilatada trayectoria, no quizás en lo político, sino en la gestión pública, en lo que fui prefecto en 2 periodos y alcalde en los 3 últimos periodos. Y yo no estoy aquí en el tema de los... Porque hay que diferenciar bien lo que es una responsabilidad penal, lo que es una responsabilidad civil y lo que es una responsabilidad administrativa en la gestión. Y uno no está exento en lo que es la responsabilidad administrativa, porque ahora son pecuniarias. Antes era un llamado de atención y hoy se castiga con una sanción económica. Y yo sí estoy pues en las sanciones administrativas, pero no tengo ninguna responsabilidad penal ni responsabilidad civil inclusa. Sin embargo, el asambleísta Villavicencio, en una intervención que hizo en el Cantón Santa Cruz, en una reunión a la que fue allá con todo el derecho, por supuesto, me dice textualmente que yo tengo glosas sabiendo que no las tengo. Esas son las cosas que no pueden pasar. Sí, que denuncie el expresidente de la Comisión de Fiscalización y que le den toda la información que pida y que las cosas que las diga y que las exhiba sean con documentos, porque de eso se trata. Porque de lo contrario estaríamos pasando simplemente a una acusación por acusar sin tener la documentación necesaria. Entonces, en el tema de la Contraloría, debe entregar la documentación. Yo no veo ningún obstáculo, y no, aún de lo que estoy con sanciones administrativas pecuniarias de $366, $500, $7,000, creo, en los últimos 10 años. No, debe entregar la información. Y no solamente al presidente de la comisión, sino a todos los legisladores y a cualquier ciudadano que lo necesite. ¿Por qué no? Si son fondos públicos que nos entregó la ciudadanía para administrarlos, y debemos
haberlo hecho de manera correcta y honesta, como ha sido mi caso, estimado Miguel. Entonces, esto comparto con el asambleísta, debería entregar información, hay que esperar en todo caso, ya ha hecho una gestión ante la Procuraduría General del Estado, pues veamos qué responde, ojalá, ¿no? Ojalá el procurador diga que sí, y aún sin ser así, el Contralor debería entregar la información que se le pida. Asambleísta Villavicencio, a propósito de lo que señala el asambleísta Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, ¿hubo esa mención a la que reivindica el asambleísta Zapata? Bueno, la mención la hace el periodismo de investigación y la historia. Bueno, yo no creo por qué hay que asustarse. Como el titular dice glosados, claro, el genérico es desglosado, pero ahí le tienen miedo, ¿no? Entonces, acaba de reconocer el señor legislador que tiene varias responsabilidades administrativas que hoy efectivamente son pecuniarias, es decir, tiene que devolver dinero. ¿Así o me equivoco, legislador Zapata? Entonces... A ver si me permite, asambleísta. A ver, no es cierto, porque muchas de ellas están impugnadas y cuando están en firme, usted puede seguir al contencioso administrativo inclusive, o de lo contrario pagar. Yo no he pagado nunca nada porque yo he hecho una gestión transparente en mi vida de gestión pública, no política. No me gusta hablar de político porque yo he sido administrador más bien de recursos públicos. Allí están, aparecen. No, si me toca pagar... ¿O al contencioso? No están en el contencioso. Yo debería apelar. Entonces, si debo pagar. Porque no solamente la responsabilidad, como decía hace un rato, en el ejemplo de la parte administrativa de la Asamblea, no solamente uno asume cuando es la máxima autoridad la responsabilidad en la gestión personal, sino que también solidariamente por algún error administrativo de sus colaboradores, también solidariamente la Contraloría a usted le pone una sanción administrativa, que es una inobservancia leve de alguna norma o de algún proceso o algo por el estilo. No es absolutamente nada grave. Es decir, no hay responsabilidad en absoluto penal, no hay, sino administrativa. Es solamente ni administrativa, civil, ni civil, que son las glosas, y la penal, que ya es la figura de peculado, por ejemplo, que se denuncia ante la Fiscalía, y eso realmente es un problema ya mayor para el servidor o servidora pública que haya incurrido en aquello, ¿no? Pero está mencionado en ese informe. Sí, por supuesto, por la supuesto que sí. administrativa. Y lo admito. Usted decía hace un rato, don Miguel, que le he invitado a la presidenta de la Asamblea Nacional a que venga acá a alguna entrevista. Eso tenemos que hacer nosotros. Y yo no tengo por qué ocultar. Claro. No, mi transparencia, mi gestión, lo que debo hacer y lo que he hecho y lo que estoy haciendo, precisamente por eso, porque un medio de comunicación es el que nos permite a nosotros aclarar, decir lo que estamos haciendo y también recibir de pronto de la ciudadanía de lo que no estamos haciendo. Claro, eso es lo transparente. Están en la vitrina pública, así expuestos a la crítica. Y ustedes, por cierto, con los descargos. Asambleísta Villavicencio, consecuentemente, ¿esto hasta dónde va a ir? Mire, Miguel, yo saludo que el legislador Zapata vaya a un medio, venga a Exademocracia y le responda a sus mandantes. Y justamente él me está dando la razón. Justamente por eso es que yo pedí al Contralor Río Frío que remita la información detallada de cada uno de los legisladores, porque la primera información que yo recibí de la Contralora subrogante Valentina Zárate era una información muy parcial. Por esa razón yo remito una carta, y esta carta es la que se hace pública, donde yo pongo los nombres de 32 legisladores. No digo que tienen glosas, digo que tienen responsabilidades civiles culposas, responsabilidades administrativas, responsabilidades penales. Y efectivamente, para precisar esta información, y esto, por eso, Miguel, es muy importante esta entrevista, si el Contralor está escuchando, para evitar que hayan estos deslices, ¿sí?, estas subjetividades, es que yo le pedí, y por esta misma razón el Contralor tiene que remitir la información que he requerido a la Comisión de Fiscalización, para que el país sepa, para que los legisladores sepan. Ahora el legislador Zapata ha confirmado que efectivamente ha tenido varios expedientes abiertos, o tiene varios expedientes abiertos en la Contraloría General del Estado. Y así es, eso es de valientes, decir la verdad. Y perdóneme si le he dicho honorable, es una generalización, la costumbre de decir asambleísta con diputado o congresista, honorable también.
Y en Galápagos he ido a Galápagos, invitado por la ciudadanía, por mi colega que usted conoce, Freddy Rojas, y también ha habido críticas, y sería muy bueno, colega legislador Zapata, la crítica de los ciudadanos de Santa Cruz y San Cristóbal respecto a que su ex procurador síndico es ahora el delegado de la Contraloría en Galápagos. A ver, ¿y por qué es procurador? Correcto. síndico? A ver. ¿Qué pasó? Papeles aquí. Papeles, porque tienen que ser las cosas así, estimado Miguel. Esto sale en La Historia, que es un medio digital, entiendo yo. No estamos muy familiarizados nosotros con lo que pasa aquí en el Ecuador continental. Y a lo que retuitea también el asambleísta Villavicencio. ¿Qué es lo que dice allí? Viejos amigos. Ex procurador del municipio de San Cristóbal en Galápagos, Wilson Garcés, durante la alcaldía de Pedro Zapata, es el nuevo director de Contraloría de la provincia. Y mientras Zapata es asambleísta, registra 5 predeterminaciones de Contraloría cuando fue alcalde. A ver, yo creo que todas estas cosas, antes debe buscarse una respuesta de. Primero debe ser contrastado esto, de verdad. Porque da a parecer como que en mi gestión como asambleísta, aparentemente ha sido nombrado por algún grado de influencia mía o alguna participación. ¿Quién nombró al ex procurador? Eso le estoy preguntando yo al Contralor General del Estado, como corresponde, Miguel y amigos. Con fecha 20 de septiembre, que estuvo esta semana desde el lunes, le pusimos una carta, le suscribí una carta pidiéndole ¿qué? 1. Copia certificada de la acción de personal de la designación del abogado Wilson Patricio Garcés Martínez como director provincial 1 en la provincia de Galápagos. Sírvase certificar si el mencionado funcionario ingresó como funcionario de carrera en la Contraloría General de Estado a través de concurso público de méritos y oposición, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público. 3. Sírvase informar con base a qué criterios y méritos se designó al abogado Wilson Patricio Garcés Martínez como director provincial 1 en la provincia de Galápagos. Y finalmente le digo 4. Dígnese a certificar si yo personalmente o a través de terceras personas he incidido de alguna manera en la designación del director provincial de la Contraloría de Galápagos antes o después de mi elección como asambleísta de la República en representación de Galápagos. Esto le estoy pidiendo al Contralor. Bien. Precisamente porque... Ojalá le conteste y no diga que es reservado el doctor Riofrío. Yo por eso le decía hace un rato que debería responder todas las inquietudes que se den. Pero tengo una copia de la acción de personal del señor. El señor ganó efectivamente un concurso de mérito de oposición. ¿Tiene? Con fecha 1 de agosto del 2014. El señor es un funcionario de carrera de la Contraloría. ¿Y por qué optó por allá? Y ganó también un concurso como juez multicompetente. ¿Fue antes o después? Antes, mucho antes, ¿no es cierto? Entonces, él, ¿qué me dijo? Yo no tengo aquí estabilidad. Claro, libre remoción en el municipio. Yo voy a buscar estabilidad. Y yo, hágalo. Ese es su derecho como profesional. Y lo hizo. Pero va más allá de esto. Cuando le nombran en el 2014, ¿qué era usted? Yo era alcalde en ese entonces. Yo estaba terminando mi último periodo o al principio de mi último periodo, 2014. Es decir, usted era alcalde y el nombrado delegado de la Contraloría antes fue su procurador síndico. Fue mi procurador síndico. Fue mi procurador síndico. Perfecto. Y esto hay que negarlo porque hay documentos. Pero ¿qué es lo que más me ha molestado? No es por estos temas que él deberá defenderse en su momento y esperar, ciertamente, como estoy esperando. Lo importante es que el Contralor la respuesta del Contralor entregue, eso es su obligación, señor Contralor Riofrío. Exactamente. Y en eso hemos coincidido y yo me he manifestado hace un rato de que debería entregar toda la información de todos los que en su momento hemos estado en la gestión pública. Porque así es. Entonces, pero esto es lo más grave y me parece lo más pernicioso, don Miguel. En el mismo Fernando Villavicencio, cuando retuitea algo, dice la historia, también de historia. Yo no sé la historia, que no tengo el gusto de conocer, ni al Contralor lo conozco tampoco. Portal de investigación. ¿Qué es lo que dice? Poder galapagueño. Ana María Calderón Lor, esposa del asambleísta social cristiano por Galápagos, Pedro Zapata, es la asesora de la Fiscalía de la Provincia. O sea, en igual sentido, daría a entender que hoy, como estoy de asambleísta, por mi tráfico de influencias, mi esposa está laborando allí. Falso. De falsedad absoluta. Se está mintiendo. Claro, ¿cuándo se está engañando? Su esposa a la Fiscalía? He pedido una certificación. Y le pidió a mi esposa, pido una certificación a la Fiscalía. Con fecha 20 de septiembre
igual el lunes, certificado, una vez revisado el expediente individual que reposa en los archivos de la Unidad de Talento Humano de la Fiscalía Provincial del Guayas. Yo le voy a dejar estos documentos, estimado Miguel, ¿no? Así como también la verificación en el Sistema de Administración de Talento Humano, se certifica que la abogada Calderón Lor Ana María, portadora de la cédula de ciudadanía número 17-072-83-071, es servidora de la Fiscalía General del Estado desde el 23 de julio del 2001. Hace 20 más años. de 20 años. ¿Por qué tiene que mezclarse en la decencia política que se dice aquí que debemos actuar los políticos? ¿Por qué tiene que involucrarse a la familia de uno? ¿Por qué tiene que traspasar aquello de que lo que se dice aquí, de que se respete a la mujer? En el juicio contra Carrión se decía que maltrataron a una dama allí y que está acusado de abuso sexual, etcétera, de cosas. Pero entonces, ¿por qué se dice esto? ¿Por qué no se contrasta la información? Por lo menos saquen esa información. Y mi esposa no es asesora. Ponen asesora porque los asesores son contratados circunstancialmente dependiendo de quién sea. Es de carrera. Es de carrera. Tiene más de 20 años. ¿Qué cargo tiene aquí hoy? Es secretaria de la Fiscalía de San Cristóbal. Y déjeme decir algo. Yo no sé si, y con todo respeto, asambleísta Villavicencio, por su ignorancia o por tratar de hacerme daño, y yo no entiendo por qué, o a mi familia, ¿no? En el caso de mi esposa, que trabaja en la Fiscalía de San Cristóbal, si yo hubiese tenido algún problema de denuncia o lo que hubiese pasado como alcalde, yo gozo de fuero. Cualquier sustanciación que se haya, esto lo conoce todo el mundo, no se lo hubiese hecho en la Fiscalía de San Cristóbal, sino en la Fiscalía Provincial del Guayas y Galápagos. Si ni siquiera hubiese podido, en cualquiera de las circunstancias, tener conocimiento o actuar, entre comillas, si eso es lo que le preocupa. Esto tiene una instancia mayor por el fuero. La Fiscalía Provincial del Guayas y Galápagos funciona en Guayaquil. De tal suerte que esto es precisamente lo que no está bien. Yo estoy de acuerdo que se denuncie. Yo he denunciado y hago mi papel, que la Constitución y la ley me obligan como fiscalizador en Galápagos, en territorio. Yo he denunciado y he enviado algunas denuncias a la Contraloría y a la propia Fiscalía. Pero eso es lo que no se hace y no se dice. Y déjeme concluir con esto, estimado amigo Miguel. Hay que recurrir siempre a pruebas para poder denunciar o lo que se quiera. Allá en Galápagos, todos nos quedamos sorprendidos cuando se nombra al delegado de la Agencia Nacional de Tránsito de las islas. ¿Por qué? Porque el delegado que está nombrado hoy, don Miguel, fue asesor del asambleísta Rojas, el guía del asambleísta Vicencio en las islas. Fue asesor. Yo le he pedido la documentación a la neta y ya me ha respondido. Lo curioso de esto es que cuando se piden requisitos para el cargo, en ninguna parte el mencionado ex asesor del asambleísta Rojas no tiene ni siquiera un curso de gestión de tránsito. Y la pregunta es, ¿cómo es que lo nombra? Y está nombrado. Y he tenido, a pesar de que sabía que era asesor, le pedí una certificación a la Asamblea, porque así es como deben hacerse las cosas. Y allí viene la pregunta, pues. ¿Hay o no tráfico de influencias? ¿Habría o no habría tráfico de influencias allí? Que un asesor, sin cumplir el perfil para un cargo de delegado de la Agencia Nacional de Tránsito en Galápagos, haya sido designado como tal. Esto hay que investigar. Y esto es lo que estamos haciendo. Pero así, con documentos, no simplemente decir las cosas por decir. Y esto es lo que realmente me ha motivado, sobre todo el tema de mi esposa, en decirle a usted, asambleísta Villavicencio, todo lo que quiera conmigo, hágalo. En la parte política, en lo que usted quiera. Pero no se meta con mi familia. No se meta con y menos no se meta con una mujer. No se meta con mi esposa. Asambleísta Villavicencio, para pasar a otro tema, su respuesta respecto de estos documentos que ha exhibido aquí en estudios el asambleísta Pedro Zapata del Partido Social Cristiano. Bueno, primero que se ubique ese legislador. Yo no he publicado eso.
Eso publicó el portal periodístico La Historia, que es liderado por uno de los mejores periodistas de este país, Marlon Puertas. Así que reclámele al colega periodista Marlon Puertas. Claro, lo que él decía que usted ha retuiteado. Ese es, sí, el señor Zapata. Yo me refería a eso, A Rafael que Correa. publicó La Historia. El señor Zapata también retuitea a Correa, no le voy a decir que es correísta. Ubíquese, legislador. Yo hago mi trabajo, usted haga el suyo. En el supuesto caso de que mi esposa hubiese trabajado o estuviese trabajando de asistente fiscal o de secretaria de la fiscalía y yo gano de legislador, yo le hubiese pedido a mi esposa que renuncie para evitar cualquier conflicto de intereses. Pero ese es su problema. Muchas gracias. A ver, de acuerdo. Lo que a usted le parece bien está bien. Pero lo que a nosotros nos parece bien debe respetar también. Porque lo que decía hace un rato, uno tiene que actuar de acuerdo a la ley, la ética y la moral. Y yo no veo ningún conflicto allí de intereses. Como para pensar que una esposa, no hay ningún conflicto porque no es que ha sido ingresada recientemente. Tiene más de 20 años. Esa es una funcionaria de carrera. Lo segundo, sí, yo me refería a que La Historia es la que publica esto. Pero debe contrastarse, debe contrastar la información. Deben preguntar al menos de qué se trata para dar la respuesta adecuada. Si es que hay gente que no podrá responder, yo estoy aquí para dar la cara y responder por todo lo que en mi gestión política y pública haya hecho, Miguel. Pero no se metan con mi familia. No se metan con una madre de familia, con mi esposa, con una mujer, que es lo que se dijo tanto y se ha dicho tanto de respetar la privacidad de la familia. Mi esposa, ni mis hijos, ni nadie tienen la culpa de que yo sea el político. Yo soy el político. Yo fui el alcalde, yo fui el prefecto, yo soy hoy el asambleísta. Pues entonces, conmigo todo, no con mi familia. Bien, para concluir por ahora, asambleísta Villavicencio, ¿hasta dónde van a ir con estas denuncias, esta espera del contralor subrogante doctor Riofrío, que no responde ante el país pese al mandato constitucional? Y también el caso de la presidenta de la Asamblea, porque a usted lo ha dicho que es un caso Chucky, perdón. Me encanta eso. Yo le he sacado un video ahí de terror. De terror son los sobreprecios de las empanadas, ¿no? Empanadas de $6, de cenas de 50, eso es de terror. De terror es ir a pasar en un resort pagando $423. Eso es de terror. Mi hijo me llama Capitán América porque le tengo corriendo al prófugo, a Rafael Correa y a otros presos. A mí no me van a venir a sorprender ahora, después de más de 15 años de un eficiente trabajo de investigación periodística, que los que me critican ahora estaban temblando y les temblaba como castañuelas las mandíbulas cuando estaba Correa en el poder y otros comiendo en Carondelet. Ahora sí son valientes, ¿no? ¿Dónde estaban antes? Y voy a continuar, Miguel, con mi trabajo. Nadie me va a quebrar, nadie. Escuchen bien, 65 grandes casos. Coca-Cola Sinclair, este viernes van todos los delegados de SELEC para el país. Se va a escandalizar con las pruebas que vamos a presentar sobre la corrupción en la construcción de Coca-Cola Sinclair. Y la próxima semana Lenín Moreno tiene que ir a la Comisión de Fiscalización por el caso INA Papers. Y luego Refinería del Pacífico, Refinería Esmeraldas, Toachi Pilatón, los $3,000 millones que desaparecieron del terremoto en Manabí y Esmeraldas. Es decir, tengo trabajo para largo. Y claro, si también vienen estas cachuelas, ¿no? Estos pequeñitos corruptelas de la Asamblea, también me doy tiempo para eso, Miguel. Asambleísta Villavicencio, pero usted se está generando opositores críticos dentro de la Asamblea y fuera de ella. Marlon Santi decía hasta hace poco que a usted le recibieron en el pueblo Sarayaco cuando fue perseguido en el gobierno nefasto de Correa y que ahora no está actuando bien con ellos. Si me permite lo que dijo Marlon Santi. Voy a irme contra las espurias medidas del asambleísta Fernando Villavicencio, a quien yo le di asilo político en mi comunidad de Sarayaco cuando estaba perseguido. Y no debe ser mal agradecido. Fiscalizar cosas profundas que en el país ha ocurrido y está ocurriendo en los actuales momentos. Vienen leyes fuertes para el país y cortinas de humo frente a temas que no tienen profundidad del caso.
leyes como reforma tributaria y queremos ver cómo lo actúan ahí. Entonces la actuación de Fernando Villavicencio está enmarcado exclusivamente a denigrar a los asambleístas de Pachacuti. ¿Por qué no investigan a los otros ministerios? Al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Agricultura, a todos los ministerios, cuánto gastan en sus viáticos. Y que también ellos sean cuestionados bajo una investigación real, basada en las reglas establecidas, institucionales de cada representante en sus cargos. Bien, lo que dice Marlon Santi, hay que investigar de todos. Lo que no responde es los viáticos que ha recibido la colega del movimiento indígena y de Pachacutic, Guadalupe Llori, que ha sido señalado. Mal agradecido con Pachacutic, bien agradecido con las denuncias de corrupción, asambleísta Villavicencio. Miguel, permítame enviarle un fraterno saludo a Marlon Santi, a Patricia Hualinga, a José Hualinga. Yo siempre, toda mi vida, y le he dicho a mi familia, estaré agradecido por la enorme civilizatoria solidaridad del pueblo indígena de Sarayaku, que nos dio protección frente a la feroz persecución de Rafael Correa. Pero yo no pensé que a cambio de esa solidaridad debía guardar silencio frente a actos de corrupción de sus amigos y compañeros en Pachacuti, ahora en la Asamblea. No, compañero Marlo, no. Yo celebro la amistad con Patricia Hualinga, con José Hualinga, con los líderes de la comunidad. No fue usted quien me dio protección, fue la Asamblea del Pueblo Sarayaku, liderada por el compañero José Hualinga y la compañera Patricia Hualinga. Pero reitero, a cambio de esa solidaridad que siempre guardaré en mi corazón y en mi memoria, yo no voy a guardar la basura bajo la alfombra. Todo lo contrario, Pachacuti tiene hoy la oportunidad de su vida, de la historia. Ya dejen de quejarse de 500 años de exclusión, ahora tienen el poder, y justo cuando tienen el poder del principal poder del Estado, se dedican a contratar empanadas de $6. Asambleísta Pedro Zapata, ¿cómo enfrentar estos hechos y cómo concluir? Para dar paso a otros grandes temas que tiene el país. ¿Cómo debe concluir esto? A ver, yo creo que el país requiere siempre un baño de verdad de toda la gestión pública, desde el gobierno nacional hasta el último de los servidores públicos. ¿Por qué? Porque la verdad es que este país y los ecuatorianos y ecuatorianas estamos horrorizados de tanta corrupción que se ha presentado. Yo he venido de Galápagos acá y estoy por lo regular, como decía, una semana, más o menos, y no hay día en que no se escuche algo. No hay día en que no salga algo a la luz pública, y no precisamente por la gestión de los organismos de control, sino por denuncias que se presentan en otro lado. De modo que la gestión ya dentro de la Asamblea y nosotros como legisladores debe ser absolutamente transparentada. Debe ser absolutamente puesta al descubierto a la ciudadanía para que no genere un ápice de duda. Porque esa duda generada por la ciudadanía, por actuaciones que no están dentro de la ley ni de la ética en el lugar de los asambleístas, va a seguir desprestigiando este primer poder del Estado. Yo creo que el asambleísta Villavicencio ya pagó el favor que se decía hace un rato, porque con el voto de él, la presidenta Llori ganó la presidencia. De modo que ya está pagado el favor, quizás en lo otro ya, pues tampoco le van a seguir diciendo o exigiendo cosas, pero ese es un tema que deberá manejarlo el asambleísta. Lo otro es que cada uno de nosotros, si bien somos legisladores de la República, también debemos responder a el trabajo en territorio. Y allí estamos haciendo nuestro trabajo, mi estimado Miguel. Porque si yo viviera en Quito, evidentemente tendría mucho más conocimiento sobre lo que pasa en Quito, pero las cosas que están pasando en Galápagos son precisamente las que a mí me preocupan. Hay un consejo de gobierno, por ejemplo, cuyo presidente no ha cumplido el perfil, ni la experiencia ni nada, y está nombrado, y la gente en Galápagos
está bastante decepcionada. De su personal incorporado mismo no está reuniendo y las respuestas no se están dando. Entonces, aunque esto es una responsabilidad del señor presidente de la República de nombrar al presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, yo tengo la tarea también, al igual de lo que hace el asambleísta Villavicencio, de presentar denuncias y todo. Esto quizá los ha molestado en Galápagos, porque ciertamente quienes le invitan al asambleísta Vicencio sí fueron algunos ciudadanos, pero estuvo presente allí la entidad Consejo de Gobierno de Galápagos con algunos funcionarios, precisamente a quienes debemos fiscalizar. Eso tampoco se ve bien. Y eso no vio bien la ciudadanía de Galápagos. Por eso es que cuando le fueron a recibir al asambleísta Villavicencio al aeropuerto, fueron no más de 8 personas. Y cuando convocaron a una reunión ampliada de la ciudadanía, no fueron más de 30 personas en San Cristóbal, ni más de 40 personas en Santa Cruz. Si la Asamblea Nacional ciertamente debe recuperar su prestigio, que de paso fue heredado un desprestigio por la anterior administración, el trabajo hay que hacerlo así, frontalmente, dando la cara y haciendo las cosas correctas como nos corresponde y como nos debe corresponder hacer. En esa línea estamos nosotros, en esa línea se ha movido también el Partido Social Cristiano. Cuidado, Miguel, nosotros presentamos, en el caso de la asambleísta de Pachacuti, Cerda, una moción para que la asamblea se pronuncie el pleno y nos negaron. En el tema de los camisetazos también presentamos al pleno de la asamblea para que se empiece a investigar de estos camisetazos que se dieron y que el país no apruebe ese tipo de actitudes de los asambleístas. Y también nos negaron en la asamblea. De tal manera que nosotros como Bloque Social Cristiano y como bancada social cristiana hemos actuado como debemos actuar. ¿No se van a mezclar con el correísmo? No, definitivamente no. Eso ya le corresponderá al gobierno decidir si para la mayoría de votos que hoy no los tiene en la asamblea, ver con qué grupos políticos o bancadas políticas haría alianza o acuerdos. Bien, ojalá la próxima ocasión podamos hablar de esos grandes temas que requiere el Ecuador, esas angustias de los ecuatorianos, cómo la asamblea contribuye con legislación para afrontar temas como el desempleo, crisis económica, inseguridad, corrupción y la fiscalización que debe ser el norte de esta asamblea en medio de tanto acto corrupto que vive el Ecuador. Y también un mensaje por lo que se ha dicho aquí. Recordarle a este contralor, doctor Riofrío, que tiene que cumplir la Constitución y la ley. Recordarle el artículo 211 de la Constitución, la Contraloría es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Por tanto, no hay informe reservado, señor Contralor, es su obligación entregarle, y no solo a la Asamblea, sino al país, y no escudarse en un pedido ante el Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador. Señor Contralor, usted tiene una deuda pendiente con el Ecuador. Se le ha señalado que está tapando, desvirtúe eso entregando los informes. Muchas gracias al asambleísta Fernando Villavicencio y al asambleísta Pedro Zapata. Muchas gracias a los documentos que nos va a dejar. Muchas gracias también. Muy amable, muy buen día. 8:18. Vamos a hacer una pausa en la revista de Opinión Democracia, pausa publicitaria, y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con la ministra de Educación, María Estela Brown, convencidos de que si no cambia la educación, si no hay educación de calidad en el Ecuador, no vamos a avanzar, no va a haber desarrollo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Según el portal informativo 4 Pelagatos, el tiempo que se toma el Tribunal Contencioso Electoral para ratificar la remoción de Yunda como alcalde de Quito lo beneficia legalmente, ya que gracias a este enredo, permanece con un grillete en su pie y no en prisión. El medio de comunicación explica que si deja de ejercer la alcaldía, sería probable que la Corte Provincial pida su prisión. Jorge Yunda lleva el grillete en su pie como alternativa a la prisión, dentro del caso de supuesta compra con sobreprecio de las pruebas para el COVID que adquirió su administración